ya a pocos meses de un relevo presidencial que finalmente va a ser hasta el otro año, pues, porque si hay una segunda vuelta. ¿Cuáles serán los grandes retos del nuevo gobierno que debe enfrentar para, por lo menos, que esta población tenga una esperanza de cambio? Bueno, los retos. Mira, Rodlo, si vemos los aspectos negativos del país, que los tiene, por ejemplo, esa gravísima debilidad institucional, el auge de la delincuencia, la corrupción, el efecto gravísimo que estamos generando por irresponsabilidad sobre el medio ambiente, por ejemplo, la impunidad. En efecto, esos aspectos negativos están vigentes, pero hay aspectos positivos muy valiosos. Nuestra geografía nos pone en medio de los dos océanos. Muchos países no tienen ese privilegio. Nuestra geografía nos pone en frontera con el bloque comercial más grande del mundo, Canadá, México y Estados Unidos. Tenemos mucha gente joven, sana, con deseo de trabajar, con un gran potencial. Tenemos buenas comunicaciones sociales desde la perspectiva electrónica, por ejemplo. Hay una banca que de una u otra forma es confiable y es segura. El país tiene recursos. Es decir, hay cosas buenas también que son las que tenemos que explotar. Frente a lo malo, hay cosas buenas que hay que explotar. Yo te diría que es difícil pretender que al poder llegue un equipo nuevo, gente sana, gente valiente, gente comprometida con el cambio. Es difícil, no es imposible, porque nada es imposible. Si el objetivo es razonable, se puede alcanzar. Pero si se lograse eso, por ejemplo, yo diría que un gobierno de gente responsable, trabajadora, honesta, que le interesa el país, debería de pensar en dos grandes líneas. La primera línea es desarrollo socioeconómico, una obsesión por el desarrollo socioeconómico, donde se le debe dar énfasis al tema de la educación, por ejemplo. La educación cambia a los países. Y por el otro lado, la seguridad y la justicia. Si tú tienes un país con política pública muy buena para el desarrollo socioeconómico, que se está sintiendo, que se está palpando, y tú tienes, por otro lado, una política en seguridad y justicia buena, este país sería una bomba en el mundo. Seríamos uno de los países de América Latina con mayores niveles de turismo, si hubiera seguridad. Y te lo dice toda la gente que viene, el país es precioso, pero no puedo recomendarle a mis connacionales venir porque hay mucha inseguridad y no me sentiría bien siendo cómplice por ello. Es decir, eso se escucha, es decir, el país tiene recursos para llegar a niveles de desarrollo insospechados. Mucha gente buena y trabajadora, toda la gente en Guatemala es trabajadora y es buena. Ahora, son esas dos grandes líneas, no hay que complicarse mucho. Trabajar en desarrollo socioeconómico con énfasis en el tema de la educación y por el otro lado, por el tema de la seguridad y la justicia. Si logramos empezar a caminar, hacer movernos ese tren sobre esos dos grandes rieles, yo te puedo asegurar que la población de Guatemala va a responder a ese llamado. Los empresarios pequeños, medianos, los grandes empresarios, cuando se den cuenta que la justicia social es un buen negocio, cuando se den cuenta que es estabilidad, que es crecimiento, yo creo que sí se puede, que hay potencialidades para que el país salga adelante y lo logremos. Voluntad política, valor. Ahora, ese cambio no lo pueden hacer los campesinos, ni la gente pobre de los asentamientos, lo tiene que hacer la gente de poder, que tiene que ver en vivo, a todo color, con el corazón también la realidad de Guatemala para comprometerse con ese cambio que realmente nos urge. Qué bueno escucharte en esa línea tan positiva. Pero ¿qué tiene que cambiar de esa clase política? Porque, digamos, el empresariado no es el que llega al gobierno. Pues de aquí es evidente que ha habido un traspase de poder. El poder está en el Congreso ahora. Ahí se deciden los grandes negocios que o perjudican a la población o a veces puede ayudarla. Entonces, ¿cómo hacer ante esta dura realidad que en este momento estamos viviendo? Bueno, yo descarto absoluta y tajantemente la posibilidad de que con la actual clase política lleguemos a algo. Esa clase política hay que desaparecerla del mapa. Tiene que existir una nueva clase política. Pero esa clase política necesita apoyo político y económico y de poder también, como es la política en el mundo. Desechar esos capitales nefastos que están vinculados con el crimen organizado nacional e internacional, por ejemplo,
y que el apoyo que los grandes empresarios puedan dar a esa nueva clase política, porque de una u otra forma la política necesita del apoyo económico, sea de empresariados honestos, que entiendan que tener el poder, como decía José Martí, el poder no otorga privilegios, el poder te impone responsabilidades. Es decir, vamos a financiar un grupo político diferente, pero no para que cuando lleguen al poder los ministros, el presidente, los diputados sirvan a mis empresas, porque eso ha pasado los últimos 50 años y ese es el resultado de la Guatemala que tenemos. Que se entienda que el país necesita una tripulación de lujo que debe ser apoyada, pero una tripulación que gobierne, que maneje el Estado para todos, no solo para un grupo. Al final, todos se benefician. Es decir, yo creo que debe haber una relación entre el poder económico y la política, pero un poder económico visionario, un poder económico sano, un poder económico responsable. Si ese poder económico que te planteo encuentra un grupo de políticos honestos, capaces, comprometidos con el país, yo creo que se empieza a encender esa luz de la esperanza que tanto nos urge. Ojalá. Ojalá. Es que lo merecemos ya. Son muchísimos años de una explotación como sociedad para servir a pequeños grupos, sí, que cuando terminan sus 4 años, ya durante el primer año empiezan a vivir como reyes y piensan que ese es su destino. Claro. Pues ojalá, y te agradezco muchísimo. Gracias, tus palabras. A ti por la invitación. Porque a veces es sano también, porque nosotros los periodistas, esta realidad nos golpea, sí, todos los días. Sí. Uno ve lo peor del ser humano, pero también ve lo mejor del ser humano. Entonces tenemos que como buscar un equilibrio, que el pesimismo no gane al optimismo, que las pesadillas diarias no sean más fuertes que los sueños bellos. Entonces te agradezco mucho porque me dejas a mí esa sensación de que puede ser posible. Hay esperanza, hay mucha gente buena en este país y estoy seguro que tarde o temprano vamos a ganar esta batalla. Muchas gracias, ¿oíste? Gracias, Haroldo. Bueno, y a ustedes, de verdad, qué gusto que yo acá sentado y ustedes en casa tengan la posibilidad de escuchar a estos guatemaltecos que de manera silenciosa pero eficaz estudian, trabajan, porque también están preocupados de que este sea el país que todos merecemos vivir. Y esa clase política que lamentablemente hemos visto cada 4 años quitarle al pueblo de Guatemala lo que no tiene, pues ojalá que algún día eso termine y aparezca por ahí el verdadero estadista que todos los guatemaltecos merecemos tener. Que tengan una feliz noche, nos vemos la próxima semana. Guatevisión.